En esta práctica vamos a hablar sobre tipos de formatos de audio, de video y de imagen. En el caso de formatos de audio, bueno, actualmente en el mercado tenemos varios tipos de formatos de audio. Bueno, en el caso de formatos de audio tenemos varios tipos de formatos. El más utilizado a nivel mundial es el formato MP3 porque es un formato ligero y que hasta cierto punto tiene un un nivel aceptable de reproducción, de fidelidad. Entonces, es el más utilizado a nivel mundial, pero no es el único. Hay otros formatos de audio. Formatos de audio. Entonces, bueno, el más utilizado a nivel mundial, pues es el famoso MP3, que en la mayoría de los casos se utiliza, pero no es el único. También tenemos otros formatos de audio, como por ejemplo el WMA. Tenemos también el formato APE. Tenemos también el formato FLAG, FLAG, FLAG. Tenemos también otro formato de audio que es el WAV, WAV. Y tenemos otro formato de video que es el OGG. Y hay más, hay muchos otros formatos de audio, cada uno con diferentes características. Por ejemplo, el formato WAV es un formato que tiene una muy buena fidelidad. El problema es que es muy pesado. En cambio, por ejemplo, el MP3 es un formato con una calidad aceptable y ocupa muy poco espacio. Pero, pues bueno, tenemos todos estos formatos, pero el más utilizado a nivel mundial es el formato MP3 por las características que acabamos de mencionar. Es ligero, tiene buena calidad en cuanto a reproducción y en general funciona bien en todos los sistemas. Es por ello que, por ejemplo, cuando nosotros compramos un CD, ese CD que todavía por ahí encontramos en el mercado, en los puestos que se ponen por ahí en el mercado, bueno, pues a un CD le caben cientos y cientos de canciones MP3 porque justamente ocupan poco espacio. Entonces, un CD tiene una capacidad de 750 megas, 700 megas, es decir, no llega ni siquiera a un giga. Entonces, en esos 700 megas, como el formato MP3 tiene un peso pequeño y una buena calidad, pues por eso es que le caben tantas canciones a un MP3 en un CD. Si ponemos MP3 en un DVD, pues todavía caben más, ya que un DVD tiene la capacidad de 4.7 gigas, caben muchísimo más. Bueno, esto es con respecto a los formatos de audio. Vamos a mencionar ahorita los formatos de video que tenemos actualmente o algunos de los que más se utilizan. Formatos de video. Bien, uno de los formatos de video más utilizados a nivel mundial es el MP4. Por lo regular este formato lo reproducen cualquier tipo de computadoras, celulares, pantallas inteligentes y otros dispositivos. Es el formato más utilizado a nivel mundial, pero no es el único formato de video. Tenemos otros formatos como el formato AVI, tenemos otro como el MOV, tenemos también el WMB, tenemos también el formato RM, tenemos el formato FLV, tenemos el formato MKV, tenemos el formato 4K, que es un formato en
en alta resolución, 4K. Y bueno, tenemos muchos otros formatos de video. Estos son, pues digamos, de los más utilizados. Bueno, ahí se me borró el texto. Ni hablar. Va de nuevo. Formatos de video, 2 puntos. Ok. Entonces tenemos el más utilizado que es el MP4. Tenemos el formato MOV. Tenemos el formato AVI. El formato AVI. Tenemos el formato MPEG. Tenemos el formato WMV. Tenemos el formato RM. Tenemos el formato FLV. Tenemos el formato MKV. Y tenemos también el formato 4K, que es uno de los formatos más recientes y que bueno, ahí sí no podemos reproducirlo con cualquier programa y con cualquier computadora, ya que es un formato en alta resolución. Entonces tenemos todos estos formatos de video y muchos otros más. Cada uno de estos formatos de video con diferentes características. Por ejemplo, si nosotros tomamos un video con nuestro celular, lo más probable es que ese video esté en formato AVI. Hay veces que por eso cuando tomamos un video con el celular y después lo queremos reproducir en otros dispositivos, no se puede porque está en este formato que se llama AVI y por lo regular casi todos los dispositivos, como les comentaba, reproducen el formato MP4, que es de los más utilizados a nivel mundial. Y por ejemplo, el formato, por ejemplo, MKV, que quiere decir matroska, este formato tiene una excelente resolución. Se utiliza mucho últimamente en series. Si ustedes, por ejemplo, van a internet o vamos a internet y buscamos una serie más o menos reciente y la descargamos, probablemente esté en este formato, porque es un formato que tiene una resolución excelente. La imagen es muy nítida y se ve muy bien. El inconveniente es que es un formato un poco pesado. Por ejemplo, hablando de una serie, un solo capítulo puede llegar a pesar entre 300 o 400 megabytes o hasta más. Entonces sí es un formato un poquito robusto. En cuanto al formato 4K, es un formato pues de los más recientes y es un formato de alta resolución. Aquí es donde tiene que ver el microprocesador y la memoria RAM. Este formato es de alta definición, por lo tanto no se puede reproducir correctamente en cualquier computadora. Para ello sí necesitamos tener una buena capacidad de memoria RAM y un procesador por lo menos de gama media, como por ejemplo un Intel Pentium, para que se reproduzca correctamente. Esto sería en cuanto a los formatos de video. Vamos a checar los formatos de imágenes, que aquí son menos. Formatos de imagen. Formatos de imágenes. Formatos de imágenes. Y bueno, aquí sí hay obviamente como en las demás categorías muchas, pero bueno, las que más se utilizan son las imágenes GIF, las imágenes JPG, el formato de imágenes PNG y el formato de imagen BMP, y hay más. Cada una de estos formatos de imágenes pues tienen asociados diferentes características. Por ejemplo, por lo regular, una imagen que esté en formato GIF, por lo regular ese tipo de imágenes están animadas. Una imagen que esté en PNG, formato PNG, por lo regular estas imágenes no tienen fondo.
es decir, es únicamente el contorno, la silueta de la imagen y no tienen fondo y se utilizan mucho para, por ejemplo, diseñar. En cuanto a las JPG, pues son de las más utilizadas. Por lo regular, cualquier imagen que descarguemos de internet es muy probable que tenga este formato de JPG, que son las más utilizadas. Entonces, cada una tiene diferentes características que en determinado momento nos pueden servir dependiendo qué es lo que queramos hacer. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las imágenes GIF, pues bueno, ya mencionamos que por lo regular tienen movimiento. Entonces, bueno, vamos a checar, por ejemplo, aquí en esta parte. Eh, en esta parte, por ejemplo, pues bueno, yo aquí ya realicé una búsqueda en imágenes. En la búsqueda le puse imágenes GIF y después imágenes. Y bueno, entonces, si nosotros seleccionamos cualquiera de estas imágenes, lo más probable es que tengan movimiento, porque son imágenes GIF. Por ejemplo, voy a seleccionar esta del perro, y bueno, ahí observan cómo efectivamente tiene movimiento. Si seleccionamos otra imagen, por ejemplo esta que dice sorry, pues bueno, observarán cómo también tiene movimiento. Entonces, por lo regular, todas las imágenes que están en formato GIF, esas imágenes tienen movimiento. Vamos a ver, por ejemplo, las imágenes PNG, que como mencionamos, una de sus características es que no tienen fondo. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, esta. En teoría, se supone que no debería tener fondo. Eh, Algo que me indica que no debería tener fondo es toda esta cuadrícula que vemos y observamos alrededor de la imagen. Entonces, se supone que esta imagen no tiene fondo y que únicamente es nada más la pura silueta de la imagen y no hay fondo, pero no siempre sucede de esta forma. Vamos a, por ejemplo, checar botón secundario, guardar imagen como, y bueno, aquí me dice que es una PNG, pero hace rato ya estuve probando y sí tienen fondo, aunque digan que no. Vamos a checar, por ejemplo, con esta, que la descargué hace rato. Botón secundario, guardar imagen como, y vamos a observar que aunque en la búsqueda yo le puse que sea PNG, vamos a observar que aquí en tipo dice JPEG, por lo tanto sí tiene fondo, aunque aquí aparentemente me diga que no. Entonces, pues bueno, cuando buscamos este tipo de imágenes, tenemos que asegurarnos primeramente que pues que sea una imagen que en primera esté en PNG y en segunda, aunque nosotros veamos esta cuadrícula, no quiere decir por eso que no tenga fondo. Es un indicador, pero hay veces que aunque tenga esta cuadrícula, de todos modos aparece la cuadrícula como fondo. Entonces, por ejemplo, vamos a checar esta, que previamente hace rato revisé, que es la imagen de un cóndor. Entonces, esta vemos que tiene la cuadrícula, pero efectivamente sí no tiene fondo. Vamos a descargarla, botón secundario, guardar imagen como, y lo primero que tenemos que checar es que en tipo diga que es una imagen tipo PNG, porque lo que no queremos es que tenga fondo. Entonces vamos a hacer clic en guardar. Y en cuanto a las imágenes JPG, pues como les comentaba, es la gran mayoría de las imágenes que pues descargamos. Lo más probable es que 8 de cada 10 imágenes de internet estén en este formato que es JPG. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta y vamos a descargarla. Botón secundario, guardar imagen como. Y bueno, aquí dice que es una JPG y que por lo tanto tiene fondo. Y vamos a hacer clic en guardar. Bien, vamos a ver cuál es la diferencia. Abrimos un documento en PowerPoint y vamos a insertar ambas imágenes para ver la diferencia. Insertar imágenes, descargas, y vamos primeramente a insertar la que no tiene fondo. Doble clic. Y bueno, como pueden observar, efectivamente es una imagen en formato PNG y realmente sí no tiene fondo. Únicamente es el contorno de la imagen
y observamos que no tiene fondo. Entonces, efectivamente es una imagen que está en formato PNG y pues bueno, la ventaja de estas imágenes es que podemos manipularlas y podemos hacer muchas cosas con este tipo de imágenes sin fondo, a diferencia de una imagen que sí tiene fondo. Vamos a insertar la otra, que está en formato JPG, y bueno, observemos aquí la diferencia, que bueno, el fondo sí nos limita bastante, dependiendo qué es lo que quieramos hacer. Entonces aquí toda esta parte del fondo, pues sí, nos limita un poco dependiendo de qué es lo que vayamos a diseñar. En cambio, las PNG, pues nos permiten mayor libertad. Por ejemplo, esta podría acomodarla aquí y aquí poner texto o poner otras imágenes o incluso poner un fondo azul para que se viera que va en el cielo o no sé. Podríamos hacer muchas cosas con esta imagen. Entonces, esa es la diferencia entre los diferentes tipos de formatos de imágenes, de formatos de audio y formatos de video.